Buenas tardes, mi querida comunidad. Un gran abrazo para todos. Esperando que todos se sientan súper, pero súper bien, súper cómodos. Porque hoy en pocos minutos tendremos uno de los mejores análisis, yo diría que de la historia del pop, por lo menos en español, iberoamericano. Difícilmente, como dije en mi anuncio, es bastante difícil que se vuelva a reunir. Sin embargo, lo que sí puedo comentar es que ha dejado una gran historia sobre todo con este disco. Estamos hablando de Entre el cielo y el suelo, una gran discografía. Por cierto, ellos estaban muy adelantados a sus tiempos, unos tiempos que vivían donde estaban influenciados por el New Wave y otras tendencias. Y que es un disco que tuvo un impacto muy especial dentro de Latinoamérica. Tuvo un gran impacto en México, tuvo un gran impacto en Chile, en Argentina, en Venezuela. Y bueno, tan sencillamente hoy vamos a tener a grandes exponentes de la música de Mecano. Vamos a tener a Sol Montiel desde los Estados Unidos, una gran cantante y actriz. Vamos a tener a Estela Dalí de la gran agrupación, un gran tributo madrileño a Mecano. Vamos a tener a Javier Adraos, quien es escritor y autor de la biografía autorizada de Mecano. Sí, señores. Y vamos a tener al gran Pedro Andrea, músico de grandes, pero grandes artistas como lo es Miguel Bosé, David Bisbal, Sergio Dalma, David Summers y por supuesto de la gran Ana Torroja. Sin más, vamos a buscar, por cierto, tengo que buscar a mi gran compañero de la tarde de hoy, desde Milano, Italia, al gran Necio Tama, que nos va a acompañar en este gran disco. Tenemos muchas cosas que compartir, porque ambos tuvimos vivencias con este disco en lo que fue nuestra crianza. Grande. Epa, amigo mío, ¿cómo estás? Un gran abrazo para ti. Aquí estamos, los necios otra vez reunidos. Bienvenidos a la casa del rock y de la música, ¿no? En general. Pues rock en todos sus géneros, en todas de todas las formas que se pueda pronunciar el rock. Sí, sobre todo en este gran encuentro, porque este disco Tama representa parte de lo que fue nuestra infancia, la entrada a la adolescencia. Vivimos grandes momentos. Cuando yo recibí este disco tenía 10 años y yo dije, ¿qué es esto? Y mi amigo tengo que decirlo, se lo robó a su hermana y lo llevó a la escuela. Yo dije, préstamelo, yo te lo devuelvo mañana. Y así fue. No me quedé con el disco, por cierto, se lo devolví, lo grabé en un cassette y yo dije, wow, un impacto a primera vista, un amor a primera vista por el sonido, sobre todo experimental que tenía y ese sonido New Wave que lo caracteriza. Pero mira, Tama, voy a ir invitando poco a poco a algunos invitados, porque tenemos una serie de invitados, tenemos 4 invitados la noche de hoy. Exquisito lo que tenemos hoy, de verdad que es un placer. Y bueno, por mi parte te recomiendo que vayas invitando a Sol y a Pedro para arrancar. ¿Te parece? Vamos a ver si los voy viendo por acá. Ok, mientras tanto me concedes la palabra por aquí. Hola, Sol. Ah, llegué bueno, hello. Un gusto. Bienvenida a Los Necios. Gracias, una necia más. Muy bien, pero muy bien. Permíteme presentarte. Una cervecita tengo aquí, salud. Bueno, y también por acá, salud. Bueno, Sol Montiel es una gran cantante y gran actriz, está radicada, por cierto, en los Estados Unidos. Hizo un gran tributo a Mecano hace algún tiempo. Si no me estoy equivocando, corrígeme, Sol, el tributo de Aire. Y wow, hay muchas experiencias ahí que contar. Pero yo pienso, antes de darte la palabra, Tama, que tienes muchas cosas que comentar mientras voy buscando otro de nuestros invitados. Le doy la palabra a Sol en referencia a este disco. ¿Qué significa para ti Mecano y sobre todo este disco elaborado en 1986?
Correcto, fíjate que una de las cosas más importantes para mí a nivel musical que ha influenciado no solamente cómo quiero decir las cosas, sino cómo las quiero contar, ha sido precisamente Mecano. Este disco salió cuando yo tenía apenas 3 años y yo crecí entendiendo este disco como parte de mi background musical, ¿no? De esa música que sonaba en mi casa todo el tiempo. Ahora, muchas cosas se pueden decir de este disco, muchos datos curiosos. De hecho, uno de los discos en los que José María tiene más participación como compositor, lo cual es curioso porque quizás no tuvo tanta participación como compositor, pero yo considero que José María fue uno de los que hizo más éxitos dentro de sus canciones, fueron las que tuvieron más éxito. Y es Te perdimos. Escucha. Sol. Sol, te perdimos. No se escucha. Mientras nos tomamos una pausa acá, bueno, tenemos que presentar acá que se acaba de incorporar a Pedro Andrea, un gran guitarrista, como lo dije anteriormente, tuvo la oportunidad de compartir y bueno, quisiera saber si actualmente todavía continúa ese nexo con Ana Torroja. Bienvenido a este espacio, bienvenido a Qué Necio, bienvenido al análisis de Mecano, amigo mío. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Todo muy bien y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la ocasión Saludos. de pasar. Parece que estamos otra vez con Sol. ¿Lo estás escuchando? Sí, ahora sí, la retomamos. Bienvenido, Pedro. Hola, Bien. chicos. Bien, Continúo por acá. ¿Cómo vamos? Sí. Perfecto. A ver. Que les comentaba que a mí particularmente me parece interesante porque considerando que ambos eran excelentes compositores, son excelentes compositores, creo que en este disco las composiciones de José María tienen como mayor relevancia en el disco, de hecho tienen más sencillos. Pero particularmente me gusta, y eso lo entiendes cuando eres adulto y obviamente creces con la música de Mecano y empiezas a investigar un poquito con más, es que cuando empiezan a hacer sonidos o canciones más balada pop, ¿ok? Y lo hacen con el mismo sonido, digamos, techno, pero con ese sonido también pop que es súper interesante y que es cuando empiezan a alcanzar como un número de personas o de mayor público, ¿no? A nivel internacional, porque de hecho con ese disco fueron súper exitosos en Estados Unidos y en todos lados. Ahora, de esas canciones particularmente, yo considero que son tan genuinas y tan especiales porque marcaron mi historia musical. Cuando deciden hacer Aire, el musical tributo Mecano, yo soñaba con ese momento, o sea, yo soñaba con estar allí porque justamente son las canciones con las que muchos de nosotros crecimos. Y tú lo tocas ahora y lo escuchas ahora. Y la gente joven que estaba en el musical, te hablo de gente de 16, 17 años, 18 años, se involucraba tanto en cada una de las canciones que definitivamente no tienen tiempos. O sea, Mecano tiene una... Y con este disco yo creo que fue el disco donde rompieron también o alcanzaron mayor eh, esa posibilidad de no tener tiempos. Con ese sonido un poco más balada pop, que ahorita lo tocas y suena como si lo hubiesen hecho hace 6 meses. O sea, además la controversia de sus canciones, que en el momento cuando eras niño de repente las cantabas por inercia, hoy las comprendes y son historias que se repiten a diario. Y son súper digeribles para todo el mundo. Mecano sencillamente, a mí particularmente, me marcó no solamente la forma de decir las cosas en un escenario, sino de sentirlas. Hace poquito tuve la bendición y la suerte de cumplir otro sueño, que fue entrevistar a Ana Torroja, y yo estaba tan modo fan, que yo decía, yo quiero que entiendas esto, le decía, o sea, yo tengo mi vida, desde los 3 años, 4 años que he escuchado a Mecano, esperando un momento como este. De hecho, cuando hicimos el musical Aire, una de las cosas que soñé fue poder tener un acercamiento con ellos, y les voy a contar un dato curioso. Algo que hice en función de tener mayor conocimiento del musical y de las canciones de Mecano y de la gente de Mecano. Muchos de ustedes saben que Nacho vive acá en Estados Unidos, en Miami, y yo me monté a perseguirlo. Yo creo que él nunca se enteró de esto. Y entré a una clase de hot yoga, porque él tiene una escuela, un salón, un estudio de hot yoga, y yo en mi vida había hecho nada de eso. Pero yo les prometo que mi amor y mi pasión por Mecano
Me hizo entrar en no sé cuánto, 40 grados de temperatura, haciendo yo que en mi vida había hecho, solamente por tener la oportunidad de acercarme a él, tomarle una foto, mostrarle el guión del musical y mi admiración y mi respeto, porque es tan vigente su música. Y como se lo decía en ese momento cuando le entrevisté a Ana, ¿qué se siente impactar? O sea, es cómo se siente impactar la vida de tantas personas. Y su respuesta fue tan humilde y tan genuina que yo digo, por eso es que son lo que son. Porque no es lo que fueron, lo que siguen siendo. Qué bonito. Y hay un detalle importante. Yo creo que ellos, a pesar de que sí conocen todo su nivel de éxito, todavía ellos no lo pueden creer, todavía ellos no pasan la angustia de los escenarios, todavía no les pasa esa angustia en la barriga de esa instancia de estar en un escenario, sigue siendo la misma presencia inédita de los nervios. Y eso indica de que no han llegado todavía a un nivel de tope, que eso es una situación también, por cierto, mental. Pero fíjate qué gran anécdota. Por cierto, Sol, ¿tuviste la experiencia de estar dentro de un gran tributo a Mecano? ¿Qué nos puedes comentar sobre esa experiencia? Bueno, Aire fue la oportunidad de... Yo he hecho cosas después de Aire, a nivel musical, a nivel de musicales, pero Aire marcó mi carrera porque fueron casi 2 años preparándonos. Recuerden que hacer arte en Venezuela no es fácil, es mucho por amor, y no amor por decir humildad y por no tener valor lo que uno hace, sino porque sabemos que lo hacemos realmente por pasión, porque es duro. Y estuvimos casi 2 años ensayando. Les cuento algo particular de cómo surgió la historia de Aire. Los que no saben, Aire cuenta la historia de dos generaciones, la gente de los 80 y la gente de esta nueva generación que se va de Venezuela en busca de una nueva oportunidad, justamente a España. Pero cuando empezamos a ensayar, aún no teníamos ni siquiera la historia contada. Mira lo curioso cómo nace Aire. Ensayamos las canciones, coreografías, voces, pero no sabemos qué vamos a contar. Y Marcos Mesa, que es un genio, que es el director, invita en este caso, a Elio Palencia, que es el dramaturgo, y mira cómo surge la historia. Ya nosotros involucrados en los temas de Mecano, involucrados y emocionados con los temas de Mecano porque los amamos, el que creció con Mecano y el que sencillamente pues se involucró en el proceso del musical, nos sienta a todo el elenco, ya el elenco seleccionado, y empieza a conversar con nosotros todo un fin de semana, el escritor, y a hablar con nosotros y empieza a contarnos qué piensas de esto y cómo es tu vida y todo aquello. Pues mágicamente, a la vuelta de unas semanas, llega Eli Valencia con la letra y el texto y empieza a hablar de personajes. Bueno, y cuenta la historia, es esto, la historia va de 2 generaciones, estos son los personajes, Nela, y empieza a hablar de Nela, ¿no? Y Nela es así, Nela es asado, y tiene esta característica, y yo dije, yo soy Nela. Y la otra persona decía, yo soy otro personaje. Él escribió en función de la personalidad de cada uno de nosotros. Y aunque mi vida no tiene nada que ver con Nela, su energía era mi energía. Y por eso que Aire fue tan exitoso, porque surgió desde la esencia de cada uno de los actores y de los cantantes y de la banda. Fue un musical con más de 40 artistas en escena. Y bueno, y soñamos con volver a nuestros escenarios con Aire. Importantísimo. Dios permita que bien sea en Venezuela, porque creo que nos quedamos corticos con las ganas, llenamos el aula magna de la UCB varios días. Pero más allá de eso es cómo me transformó artísticamente tener 2 años la influencia de esa música todo el tiempo. Y yo soñaba con cantar las canciones de Mecano, y bueno, Dios lo permitió. Entonces ya cumplí también el sueño de conocer a Ana y entrevistarla, así que me tocará, no sé, cantar, canté con ella y le dije, vamos a cantar juntas, Ana, por favor. Yo tenía que cumplir eso. Qué bien, Sol, de verdad que nos encanta esta historia que nos está contando. De hecho, nos gustaría dar pie a hacerte una entrevista a ti solita, nada más, para que nos converses de tu faceta musical y no solo de Mecano. Y bueno,
como sabes, aquí estamos ahorita concentrados en este gran disco de 1986, que yo me imagino que fue gran parte de tu vida, ¿no? Te marcó la vida, como le dijiste inicialmente. Y bueno, perdón, a los que no, a la audiencia, nosotros somos los necios, somos 4 amigos venezolanos que estamos regados por el mundo. Yo soy el necio Tama, que estoy en Italia, en Milán. Tenemos a nuestro gran host, que es el necio Saico Marcos, desde Chile, Santiago. Tenemos al necio Juanpi desde México y nuestra representación en Venezuela al necio Maracucho en Maracaibo. Bienvenidos todos los necios y bueno, muchísimas gracias por esas palabras, porque sé que estás ahorita un poquito corta de tiempo y estás en el carro, pero mira, de verdad apreciamos muchísimo eso lo que nos has contado y quedemos ya pendiente una invitación a ti para hablar directamente de ti como artista. ¿Te parece? Súper, súper. Seguir disfrutando de este disco y todos los discos de Mecano. Más de 1 millón de copias vendidas en su momento. Señores, es una locura. Entre el cielo y el suelo es una cosa que yo digo, reúne las canciones para mí más emblemáticas y que más me llegan. Y que siempre que hay una audición quiero hacerla, como tantas, como Cruz de Navaja, por ejemplo, que es un tema que suena ahorita y como la cante suena actual. Genial. De hecho, quédate aquí por el live si tienes chance para que nos comentes cualquier comentario. Nosotros lo vamos a replicar por aquí y te agradecemos muchísimo tu tiempo. Muchísimo. Y bueno, quiero agradecer sobre todo tu presencia y bueno, tan sencillamente sobre todo esas anécdotas que diste de Ana Torroja, también de tu experiencia con el tributo de aire. Y bueno, espero verte por acá y que te quedes aquí. Y damos, por supuesto, como es equitativamente, el turno. Ahorita nos habrá Pedro, que está allí muy al pendiente, y todos los invitados que van a venir. Muchas gracias. Un gran abrazo para ti. Y Pedro ha tocado con Ana. Estamos hablando de un músico que ha tocado con Ana. O sea. Total. Bye, chicos. Gracias. Un gusto. Gracias por tu presencia, Sol. Muy bien. Bueno, Tama, te doy la palabra mientras yo voy buscando al otro invitado, ¿te parece? A ver, Pedro, cuéntanos un poquito, pues vamos a enfocarnos un poquito porque obviamente tú eres un gran artista y si nos ponemos el resto de tu carrera nos llevamos todo el live. Aquí y obviamente las puertas están abiertas para hacer una entrevista exclusivamente a ti. Pero ahorita vamos a concentrarnos en este disco, lanzado en 1986 por Arriola Records de BMG. Que fue definitivamente, a mi punto de vista, un antes y después de Mecano. Es un disco que el nombre del disco dice Entre el suelo y el suelo, ¿no? Sacado de esta canción, Me cuesta tanto olvidarte, la primera estrofa. Y yo sinceramente rescato que está más cerca de la primera parte, del cielo, que del suelo, porque de verdad con este disco ellos obtuvieron una llave del éxito que nunca los abandonó. Y yo creo que ustedes tres están de acuerdo conmigo con eso. Entonces, cuéntanos un poquito, Pedro, ¿qué es para ti este disco? ¿Cómo entró en tu vida y a nivel musical? Pues mira, voy a serte muy sincero. Por supuesto. Bien hallado. Voy a serte muy sincero. Cuando ese disco apareció, yo calculo que tendría... ¿De qué año es ese disco? 1986. 1986. Pues yo tenía, fíjate, 19 años. Entonces, yo todavía no era profesional de la música, llevaba un tiempo tocando, y tengo que reconocer que si alguien se merece aquí la palabra necio, soy yo. Porque en aquel momento no lo aprecié tanto como luego más adelante he podido, ¿no? O sea, a mí el pop no era una música con la cual yo comulgara. Yo pertenecía, digamos, a la doctrina del rock. Incluso dentro de esa vertiente rockera hay una enemistad injustificada y sin ningún fundamento, pero que yo en mi juventud pues suscribí. Precisamente por esa... Somos dos, te aseguro. Hubo una época el rockero necio, como éramos necios. Hay algo de eso hay, en mi caso mucho. Entonces yo cuando salió ese disco lo escuché, era imposible entrar a una zapatería, en un taxi y no escucharlo porque estaba sonando por todos lados. El disco se lo merecía, no era solamente una razón de apoyo mediático, ¿no? Yo con el tiempo acabé teniendo que familiarizarme mucho con él, en principio a la fuerza. Un poco como esas personas que se casaban en el siglo XIX o en pasados
porque se pactaba entre las familias y en algunos casos se acababan enamorando, pero no había empezado por su propia voluntad, sino de una manera obligada. Este fue mi caso. Yo empecé con Ana Torroja en el año 2000 porque estaba dentro de la plantilla de músicos que conformaba la gira de Girados. Miguel Bosé y Ana Torroja. Entonces, muchas de las canciones que incluían el repertorio de Ana, que era un concierto yo creo que de 3 horas y media, o sea, era uno de los guitarristas tuvo que comprarse una guitarra que tampoco era excepcional, pero pesaba muy poco, porque era mayor que yo y el hombre tenía problemas de espalda, ¿no? O sea, era un concierto largo. Y muchísimas de esas canciones, bueno, algunas de las que componen el álbum, estaban incluidas en ese repertorio, ¿no? Aunque también defendíamos canciones en solitario de Ana, de su discografía, pero que tristemente no han logrado alcanzar, digamos, el impacto que Mecano nos ha dejado a todos, ¿no? De manera que muchas de las canciones que había que defender eran del repertorio de Mecano y en concreto más de la mitad de este disco, ¿no? Y ahí fue cuando este repertorio y empecé a apreciar el trabajo no solo vocal de Ana, sino también autoral de José María. Y cuando digo autor no solo me refiero musical, sino también literariamente hablando. O sea, hay una letra, la primera experiencia que yo tuve profesional fue con un grupo no conocido en América, pero que llegó a tener un gran impacto aquí, se llama Cómplices, y cantaba una canción se llama Sonrisa Plateada, cuya letra es de José María, y la letra de esa canción es excepcional, ¿no? En fin. Mira, y una pregunta sobre este disco. ¿Qué canción musicalmente, a nivel de guitarras, qué canción te parece la más rica? ¿No? O que nos puedas mencionar alguna que nos puedas resaltar de este disco que consideres. A ver, realmente para mí la huella que han dejado Mecano ha sido compositiva, no instrumental. O sea, el pop no es una música que habitualmente plantee o imponga unas exigencias instrumentales que solo un gran guitarrista pueda acometer. Es raro que eso suceda porque el público no quiere solos de guitarra sofisticados, ni esto normalmente. Entonces, yo guitarrísticamente hablando, no sabría decirte una en concreta, pero sí te digo que el disco está muy obediente a las pautas que el pop impone. Pop viene de popular y popular de pueblo. Claro. Todos sabemos que el jazz y músicas instrumentalmente muy sofisticadas no son del gusto de una gran mayoría. Incluso me incluyo yo, porque yo tampoco soy un gran escuchante del jazz, ¿no? Entonces, guitarrísticamente hablando, no hay ningún logro dentro de ese disco, pero de casi ningún disco del pop, sobre todo latino, exceptuó, si queréis, a Carlos Santana, con el que he tenido el placer y honor de tocar también, de manera que creo poder hablar de esto con cierta acreditación. Lo que sí te tengo que decir es que todo el trabajo instrumental, eso debe deberse quizás más al productor que al propio José María o Nacho o Ana, sí está todo muy al servicio de la canción, que esa es la obligación fundamental de cada instrumentista, no es utilizar la canción como un pretexto para lucirse, sino utilizar su trabajo para poner una bandeja donde la canción nunca esté estorbada y quede lucida con toda lealtad. Todas las canciones, o casi todas, de Nacho y de José María funcionan con una guitarra acústica de una voz, o un piano y una voz. No necesitan un gran arreglo, o sea, son como personas bellas, no necesitan ni maquillaje ni pasar por cirugía, ¿no? De manera que eso, el productor que ha producido esos discos, en concreto era consciente del respeto que esas canciones merecían y no hay nada saturado, sobremaquillado ni molestado. Las canciones van directamente tan bellas como surgieron cuando las compusieron, están expresadas así en el disco, ¿no? Con lo cual es un gran alarde de humildad por parte de quien lo produjo, que ahora no recuerdo el nombre, y un gran alarde de comprensión respecto al gran valor que esas canciones tienen, ¿no? Sí. Bueno, este disco fue producido básicamente por los hermanos. Los hermanos. Ana no componía nada con Mecano, ¿verdad? No, sobre todo a nivel de producción, no, bueno, de hecho hay una teoría que dicen que los hermanos Cano eran un poquito dictadores en la banda, pero Ana era el árbitro en esa relación tan complicada que surgió a partir de este disco. Porque recuerden que en este disco fue cuando José María empezó
a componer más, porque en los discos anteriores, ¿se acuerdan que este es el cuarto disco Mecano? Sí. En los discos anteriores, básicamente todas las canciones eran de Nacho, y aquí a partir de este disco fue que José María empezó a componer, y aquí empezaron los roces, porque sacó unos bombazos José María, o sea, de hecho yo me atrevería a decir que los éxitos más mainstream de este disco son los de José María. Sí. Estamos hablando de Cruz de Navajas, Hijo de la Luna, Me cuesta tanto olvidarte, No es serio este cementerio, o sea, canciones tan mainstream que de verdad generaron una diferencia y empezaron a generar esos roces. Tanto así que inclusive cada quien tenía sus propios grupos de ingenieros y gente detrás de ellos para grabar sus temas. Y después los unían. Imagínate. Bueno, yo te tengo que decir, has abordado un capítulo muy interesante, más personal que musical. Siempre se ha hablado de que la relación entre Nacho y José María pues desprendía chispas y que la pobre Ana, pues, ya me entiendes, ¿no? Tuvo que estar de mediadora, haciendo un alarde de paciencia y de humildad, que para eso hay que valer. Yo he girado pues más de 2 años con Ana, 2 giras completas, ¿no? Y en estos tiempos se convive más de lo que a lo mejor en 10 años convives con tu familia. No puedo decir que la conozca 100%, como nadie puede decirlo ni de sí mismo, menos aún de sus amigos, de su familia, porque bueno, todos podemos dar sorpresas. Pero sí te puedo decir que jamás la he visto en un mal alarde de carácter, siempre la he visto, no es de estas, mira, hay una frase que a mí me encanta, se la atribuyen a Rudyard Kipling, dice, una persona sabia siempre supera el fracaso, un necio precisamente nunca el éxito. Ana no ha sido, hasta donde yo haya podido ver, una persona a la cual el éxito se le haya traducido en soberbia, en actitud humillante. Se sabían los nombres de todos los técnicos, de todos los músicos, y si incluso había algún problema musical o de otra clase, no le daba la espalda y lo abordaba siempre con humanidad y paciencia. Partiendo de esto, tengo que decir que sí, es bastante probable que por la fama que tienen Nacho y José María, ya por separado, y juntos la gravedad de sus defectos se multiplicaba, por lo visto, sí, es bastante probable que esa leyenda de que Ana era lo que los unía y lo que les mantenía de alguna manera pues en pie a la relación tanto musical como humana, tenga su base, ¿sabes? Tenga su base porque... toma en cuenta que estamos hablando de unos hermanos Cano, que uno tenía 27 años y el otro 23, o sea, estaban en la época cuando uno se come fama, cuando está totalmente rockstar, y bueno, ahí de verdad empezaron esos roces que ya sabemos cómo terminar, ¿no? En la disolución de la banda. Una cosita, Marcos, Javier me está escribiendo por el privado para que lo inviten, no sé sí. si De hecho, hay dificultades, no ha podido ingresar, y bueno, nuestra gran también del tributo de Mecano no tiene actualizado el Instagram, bien importante para que lo pueda actualizar y desde allí, desde la misma aplicación, para que pueda entrar. Pero bueno, yo quería aprovechar este interín porque estaba muy pendiente, me disculpa que no había participado, pero estaba muy pendiente de que los demás integrantes pudiesen estar acá, pero bueno, yo creo oportuno exactamente dejarte, por supuesto, concluir la idea, Pedro, y ir de una vez con lo que sería el análisis, para ir desarrollando, porque el time siempre está encima de nosotros, mientras vamos resolviendo, y puede estar el siguiente invitado con nosotros. Perfecto. Pues puedes retomar la idea, disculpa Pedro, lo que estamos comentando, ¿no? Que los demás, los roces que se generaron a partir de este disco y lo grande, ¿no? Porque recuerden que este disco fue la entrada al mainstream de Mecano, inclusive la entrada en América. Antes, en América no era muy conocido, de hecho, yo le soy sincero, yo conocía a Mecano por singles, Hawaii Bombay, Maquíllate, cosas así, canciones de niños, ¿no? Pero realmente este fue el disco que te hizo, hey, aquí hay música, aquí hay algo, aquí hay un mensaje, aquí hay unas letras complejas, aquí hay una crítica social. O sea, es interesante lo que presentan en este tema.
la forma artística en que muestran sus letras. Entonces, es bastante interesante eso. Hombre, bueno. Aquí me disculpe que los interrumpa, pero se acaba de incorporar una dama. Es importante recibirla. Bueno, se está incorporando ahorita la gran Steph Dani. Esta es la Dani del tributo de Mecano. Muchas gracias por estar aquí presente. Y bueno, llegaste en el momento justo, amiga mía. ¿Cómo estás? Un abrazo. Bien, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, ahora sí estamos casi completos. Falta un invitado que se incorpore, pero vamos poco a poco. Así que bueno, yo pienso oportuno ya arrancar. Yo pienso oportuno ya que estamos todos nosotros. Ajá. Marcos, bueno, no sé si Javier está listo, pero me gustaría cerrar la idea porque yo me gustaría retirarme para que Javier entre. ¿Me escuchas? Uh-huh. Sí, te escucho. Ok, para que Javier entre, pero cuando que Javier esté listo, yo me retiro para que lo puedas invitar, ¿ok? Pero cosa que quería resaltar de este disco, eso es lo que comenté de que aquí José María empezó a resaltar como compositor, ¿no? Canciones como Hijo de la Luna, que lo llevó a hacer la ópera que todos nosotros conocemos, que se llama Hijo de la Luna, La Luna creo que se llama. Otras cosas. Nacho, en los 6 temas que utiliza, él resalta muchísimo un sintetizador que utiliza, que para la época era muy famoso, el Fairlight. Inclusive, su estudio que creó de grabación, donde grabó todo eso, se llamaba Fairlight. Y eso me parece algo bastante interesante que juntar. Y como les dije, Nacho tenía su grupo donde grababa, su grupo de ingenieros, su grupo de sonido, de mezcla, músicos. José María tenía lo mismo. Y Ana, ¿qué hacía? Ana era el árbitro, era la que los hermanaba, lo que me hacía que mantener en la cama y que los hermanitos no se pelearan. Y ella lo logró hasta por mucho tiempo, logró esa armonía en la banda y se reflejó en el grupo. Letras más complejas, algo bastante resaltante de Ana, ¿no? Que en esa época ella tenía la fama de la mujer andrógena que estaba cantando canciones en tono masculino. No en tono masculino no, sino como si un hombre estuviese cantando las canciones. Y además ella, más rebelde para la causa, le recomendaron, ¿sabes qué? Te vas a poner tu pinta New Wave, te vas a cortar el pelo, vas a hacer rebeldía, vas a mostrar rebeldía con tu forma de ser, y esto es lo que va a hacer Mecano. Y acompañado con todas estas canciones, de verdad, lo reflejó tan bello que tuvo tanto éxito. Imagínate que el hijo del rey, el que es el rey de España, que es el rey de España ahorita, le hizo una invitación, habló sobre Mecano, lo invitó creo a la cámara y le hizo una invitación oficial a Mecano al reinado, imagínate, el rey Felipe creo que se llama. Y es demasiado, incluso hasta salió una marca de carro, un modelo de Renault llamado Mecano. Imagínate el nivel de fama y de los mainstream que lograron. Es una locura lo que despertaron con este disco. Los registros de la voz de Ana empiezan a cambiar y hacen que las letras agarren un mayor peso. Eso es algo que me gustaría cantar. Y luego es un pop clásico que tiene muchos descendientes, como por ejemplo los de Van Gogh. Y hay muchísimas bandas. Analizando canción por canción, ustedes van a encontrar influencias por lo menos ellos se sienten influencias de Police, se sienten influencias de muchas bandas de la época, ¿no? De la época del New Wave. Y bueno, podríamos hablar muchísimo aquí, pero lo que quiero resaltar, la primera canción del disco, Ay, qué pesado, que es una canción bastante bailable, que tiene todo el tono de Nacho. Yo pienso que es una canción que nos identifica a nosotros como necios, Marco, porque es totalmente dedicado a un necio. Si te pones a hablar, te das cuenta, si te das cuenta de lo que dice la letra, ya te lo dice, solo tú tienes la llave que abre y cierra el dolor. ¿Cuántas veces hemos hablado que los recuerdos son mentiras en una canción? Ay, qué pesado, tú con tu voz, eres un necio. De hecho, está dedicada precisamente a su hermano. Está dedicada precisamente a su hermano en una forma de sátira, pero escondida con esos envoltorios de la preocupación que puede existir. Y tomen en cuenta algo,
todas las canciones, de algo que siempre ha dicho Nacho, casi todas sus canciones son autobiográficas. Siempre hay algo de su vida ahí, y eso es algo que seguro Javier me lo va a resaltar cuando entre, pero para que lo sepan. Bueno, miren, muchísimo gusto. Yo voy a estar pendiente aquí, me retiro. Y bueno, comencemos con el análisis del disco, ¿no? Canción por canción. Gracias por estar aquí. Vamos con todo. Gracias. Gracias, Tama. El Tama desde Italia haciendo contacto. Y bueno, agradecemos bastante la participación. Ya nos adelantó algo. Pero bueno, mientras se incorpora nuestro siguiente invitado, un invitado súper especial como lo que tenemos, yo pienso oportuno, mi querido panel, comenzar ya con la primera canción. Y la primera canción que abre es precisamente Ay, qué pesado. ¿Qué piensan ustedes? Vamos a darle la palabra a las damas. ¿Qué piensas sobre qué piensas tú sobre este gran tema de Mecano? ¿Qué es la apertura? Bueno, lo primero, buenas noches a todo el público que está al otro lado del charco. Gracias por invitar a Idalí a este evento. Es un honor para mí, en representación de Idalí, estar aquí. Y bueno, yo creo que este primer tema, Ay, qué pesado, representa todavía, creo yo, este sonido que venía utilizando Nacho. Y hay una cosa muy interesante que ha dicho tu compañero antes. El tema. Sí, es este tema comercial de Mecano, ¿no? ¿Por qué Mecano gustaba tanto a las discográficas? ¿No? Era porque Mecano le gustaba a la abuela, le gustaba al padre, le gustaba a la madre, al hijo, le gustaba a todos. Entonces, yo creo que este tipo de temas, como Ay, qué pesado, que todavía esperimos, Idalí por lo menos lo lleva al directo porque es un tema que es muy comercial. Creo que representa muy bien esta parte de Mecano que se identifica también con un público muy joven, pero que toca esa parte más comercial, ¿no? Que luego después fue evolucionando y como muy bien ha dicho tu compañero y tú también en alguna ocasión, que he estado muy pendiente desde el principio de todo lo que habéis dicho, de esa parte más new wave, de esa parte más electrónica de Mecano, que representa como el principio, ¿no? Como el comienzo de la banda, y que creo que en este punto, en este disco, empieza como a evolucionar, porque la sociedad también... a mí me parece muy interesante y me vas a perdonar porque creo que en un análisis musical, ¿no? Como es este, creo que es muy interesante utilizar la música como análisis de una sociedad, la nuestra en este caso, la española, que en aquel momento, en los finales de los 70, principios de los 80, Madrid, por ejemplo, que era el lugar donde vivían los hermanos Cano, los compositores de las canciones, vivíamos en una sociedad que quería importar mucho esa imagen del post-punk, que venía de Londres, ¿no? Toda esta imagen que Nacho Cano utilizaba muy bien en sus canciones. Creo que en esa primera parte de Mecano está muy presente y en esta segunda parte, en este disco, empieza como a evolucionar y a convertirse en otra cosa, precisamente, creo yo, por la incursión de su hermano y la importancia que empieza a tener su hermano y que no había tenido hasta ese momento, precisamente creo que porque las discográficas no le habían dado la oportunidad ni la importancia que le dieron en un principio a Nacho, porque Nacho representaba y encajaba mucho más con esa imagen de aquella España de la movida madrileña, ¿no? Tiene mucho más que ver con Nacho Cano. Entonces, creo que en este disco se le empieza a dar otra importancia a José María y ahí es donde descubren que su potencial incluso puede superar al de su hermano. Entonces, bueno. Total, súper completa tu intervención, de verdad, sobre todo por esta canción y también los puntos referenciales o los puntos cardinales sobre este gran tema. Pedro, te quiero preguntar, Ay, qué pesado, esta canción sobre la estructura musical
sobre la letra, sobre la propuesta. ¿Qué nos puedes comentar? La canción es de Nacho, ¿verdad? Sí, la canción es de Nacho. Yo, que no suelo dar rodeos o intentar no dar rodeos ni quedarme entre dos aguas, me voy a mojar. A mí me gustan bastante más las canciones de José María. Hay que entender que yo también me dedico a la música de una manera profesional, por supuesto, también como oyente. Se supone que debería haber desarrollado algún paladar más lo bastante hábil como para disfrutar cosas que a lo mejor a un oído menos experimentado le pueden parecer complejas. Las canciones de José María suelen tener una complejidad mayor, pero son a lo mejor más difíciles de componer, siguen siendo igual de fáciles de entender, que es uno de los grandes desafíos que un autor puede imponerse. Voy a hacer algo que conlleve una serie de armonías o una serie de giros melódicos complicados, pero de manera que tenga más esperanzas de ser que si una canción tiene únicamente los 3 acordes de siempre, ¿vale? Porque esos 3 acordes están al alcance de cualquier persona en la catequesis, en la misa o en el bar. Entonces, normalmente las canciones de José María, insisto, suelen ser un poquito más complejas y, sin embargo, no pierden la accesibilidad que canciones más sencillas, menos difíciles de elaborar, tienen. Y eso es uno de los grandes secretos que el arte de componer propone. Para mí diría incluso que imponen. Entonces, Hay que pensado es una canción pues, que entra en la primera escucha, pero por lo que yo he podido comprobar tocando los repertorios de tantos artistas en mi carrera, pues David José, Manolo García, no sé, voy a ponerme a lucirme medallas, pero casi todos. En muchas canciones que entran a la primera, no es porque no entran a la primera escucha, ¿cómo lo explicaría que no fuera despectivo? Entran en la primera escucha porque no es la primera vez que la escuchas. O sea, tienen armonías heredadas de otras muchas canciones anteriores y melodías que se parecen mucho. Por ejemplo, la armonía de Vito Pitayu de U2 es la misma armonía que de María de David Bisbal. Si quieres cantar la melodía sobre cualquiera de las dos canciones sobre la armonía de ambas, funciona. En el caso de José María es algo más arriesgado. Y eso, de la mayoría de las canciones, no hablo de totalidades, hablo de generalidades. Y luego las letras las letras de ambos son valientes. O sea, tienen rimas que en una primera escucha pudieron parecer un poco infantiles y sin embargo el público ha acabado no solo aceptando, pero habría que tener esa valentía de sacar esas letras que hasta el momento presente, en aquellos años, nadie se había atrevido a defender, ¿no? El valiente es el que se arriesga, el que se planta delante de la jungla y abre un nuevo camino. Seguir la estela del camino ya trazado, eso no exige valentía. Esas cosas sí están en la obra de Mecano, no solo en sus canciones, en sus letras también. Entonces, no es una de mis canciones favoritas, ¿no? de ese disco, por ejemplo, es Cruz de Navajas, por ejemplo. Que además Cruz de Navajas incluye una cosa que al pop latino le cuesta muchas veces defender, y es la muerte. Y más aún la muerte sangrienta. Este tipo de propuestas está mucho más dentro del folclore español, de la copla, se habla mucho más de ellas del flamenco, pero no tanto en el pop, ¿no? Y en aquel momento había que ser pues, valiente para hablar de una temática así, ¿sabes? Entonces, bueno, no es francamente, si tengo que decidirme, prefiero las canciones. Wow. Pero acabas de dar detalles bastante interesantes, bastante completos como músico y bueno, sobre todo sobre ser uno de los acompañantes de Ana Torroja, y también por ahí mencionaste una de las canciones que vamos a analizar mucho más adelante. Pero fíjate algo, ¿cuál es mi opinión de Ay, qué pesado? Bueno, ahí nos encontramos con sorpresas bastante inéditas, porque es una apertura que va no en contra, pero sí va separando un poco ese concepto del New Romantic que ellos tenían de los discos anteriores. Y en lo musical, la base rítmica, me parece, de la percusión, me parece súper protagonista, le da esos aditivos súper especiales. La ejecución del piano, una belleza total. La seguidilla, sobre todo del bajo,
es algo que para la época estaban muy bien adelantados. Sobre todo, yo me imagino que estaban muy bien aconsejados con los ingenieros de sonido que tenían en Inglaterra, donde estaban grabando también parte de este disco, y el significado de la letra tiene que ver con esta aventura de Nacho de transmitirle a su hermano de que, bueno, de que pasó por un periodo de su vida bastante fuerte, como fue el periodo amoroso, y que, bueno, que se tiene que reponer. Tan sencillamente son partes como de la vida, pero lo dice también con sátira, ¿no? Y lo dice a través de un interlocutor muy importante como es Ana Torroja, que sin duda que es una mujer que canta las letras a través de el pensamiento y la obra de un hombre. Eso me parece súper interesante. Pero fíjense, chicos, vamos a ir desarrollando. Voy a invitar, lamentablemente hemos tenido ciertas dificultades con Javier. Voy a incorporar a alguien más, pero mientras tanto vamos con la segunda canción. La segunda canción me encanta. Es una de mis canciones, por cierto, favoritas. No menospreciada, pero para algunos es como... no es sobrevalorada, pero tampoco es la canción de las canciones, pero en lo particular a algunos nos gusta mucho Ángel. Entonces yo le quiero dar la palabra a Steph o Estela para que nos comente sobre este gran tema. Estela. Bueno, pues como decía antes, yo creo que en esta rivalidad que en este disco se hace más real que nunca, parece. En este afán por encontrar la excelencia, creo yo, los dos hermanos se ponen a prueba de tal manera que finalmente acaban encontrándola. Yo creo que no hay nada en la vida como tener enfrente a un rival fuerte para probarte y dar lo mejor de ti. Entonces, tanto de un lado para el otro, creo que, a ver, obviamente en este disco en concreto hay temas de José María que son clásicos y que se han convertido en leyenda, ¿no? Como Hijo de la Luna. Buenas noches, Javier. Hola, Pedro. Y hola, Estela, y hola a todos. Total, ahí saludos, por cierto. ¿Cómo estás? Están saludando por allí. Bueno, señores, ahora sí estamos completos. Hemos tenido algunas dificultades con nuestro gran compañero Javier, pero ahora sí está aquí presente. Y me tomo esta pausa para saludarlo y darle la bienvenida. Por cierto, es uno de los escritores y autores de la biografía autorizada de Mecano, la única a nivel mundial. Así que bueno, bienvenido, amigo mío, acá a Conversaciones Necias. Muchas gracias, un placer. Un hallado. Bueno, fíjate, estamos hablando, por cierto, de la canción Ángel, pero bueno, quiero más bien llevar esto como de manera lineal. Tú acabas de aparecer y te voy a hacer la pregunta a ti para ponerlo como en contexto. Ángel, la segunda canción de este gran disco, ¿qué piensas tú en el contexto musical, en lo que transmite la letra, cómo ha envejecido con la historia también? Bueno, la verdad que yo opino de la música a través de la emoción, es decir, Pedro seguro que sabe muchísimo más que yo de melodías, de compases, de esta historia, ¿no? Pero yo siempre me he fiado, o sea, me he fiado en mi vida con la emoción. Y mira, precisamente me es una canción que cuando yo escuché el disco por primera vez, la verdad que fue la canción que más me gustó, Ángel. Luego no, pero fue la canción que más me gustó. Y bueno, a mí hay que pensarlo, quiero tomar un poco, hay que pensarlo, realmente me parece, creo que es una canción fundamental el Mecano, es el segundo, hoy lo puedo preguntar. Guste a quien le guste y pese a quien le pese, ¿no? Hay que pensarlo, fue una canción que realmente abrió a Mecano las puertas de Latinoamérica, aunque luego los singles publicados por José María, evidentemente pasaron en Latinoamérica, en España, en todas partes del mundo, ¿no? Pero yo pienso que hablando de Mecano, de puertas para adentro, el destino no hubiera sido igual si no hay que pensarlo.
Y sobre todo porque yo recuerdo que descubrí una Ana Torroja totalmente inédita hasta este momento. O sea, creo que Ana, este disco que habláis del Te y el suelo, lo que realmente tiene de particular es que la voz de Ana por fin forma parte del grupo, ¿no? Antes también hablaba, ¿no?, de lo que se habla siempre, ¿no?, de la rivalidad entre los hermanos Cano. Yo opino como Pedro, yo o sea, yo a ninguno, fíjate que he hablado con los tres muchas veces, muchísimas, con uno más que con otro, pero muchísimas, y jamás han sido los reyes ninguno del mal rollo, ni nada de nada, ¿no? La competencia sana entre competir una canción, pues supongo que sí que la había, pero no creo que Ana Torroja fuera la tonta del bote, o sea, pero para nada. O sea, Ana era la que daba la personalidad al grupo y la que equilibraba esos dos genios, por así decirlo, ¿no? Y en el cielo y el suelo creo que fue donde ya ella por fin se puso en su sitio e interpretó las canciones mejor que nunca. Y eso yo creo que ha hecho eso hizo las canciones más grandes. Ángel, pues me parece una canción pop que intenta ir de trascendental, pero que tampoco es tan trascendental, ¿no? O sea, la letra es un poco infantil, pero bueno, a mí me tocó un poco el corazón porque yo sí que tengo ese lado también pensamiento a veces espiritual, que con Nacho, que siempre he pensado que yo siempre quería conocer a Mecano, pero sobre todo quería conocer a Nacho porque creo que siempre he creído que era mi alma gemela a la hora, o sea, yo no sé componer, pero si hubiese compuesto hubiese compuesto aquí. No sé si a vosotros en la vida os habéis encontrado con una, seguro que Pedro, no, a lo mejor con unas canciones que tú escuchas y que tú caes y dirías, es que parece que la han compuesto yo, ¿no? Que las notas así. Entonces a mi Ángel, pues me gustó mucho, pero bueno, pienso que no es la mejor canción del disco, desde luego, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que... O sea, en Latinoamérica yo creo que tampoco pasó nada con esa canción, pero aquí desde luego que no, ¿sabes? Perfecto, Javier, excelente. Bueno, Pedro, sobre esta gran canción, Ángel, ¿qué piensas sobre el concepto musical, sobre lo semántico, sobre la historia? ¿Cómo ha envejecido este tema? Pues mira, no creo que haya envejecido. Yo también estoy de acuerdo con Javier. Fíjate, es una de las canciones a la que he llegado como oyente, no como ejecutante, porque nunca en las dos giras que yo he hecho con Ana se incluyó. Cosa que me extraña, porque Javier podrá decir no fue un single, lo fue. Fue un single esta canción, Javier. ¿Ah, perdona? Ángel, la que estabais hablando de Ángel. Sí. No fue single. Que si fue single, no fue single. Era por eso por lo que nunca se incluyó, ¿sabes? Pero yo no la descubrí, pues bueno, pues aunque las obligaciones del músico, en este caso yo iba como guitarrista, solamente te empujan al repertorio, nosotros las puedes vivir, pues bueno, yo como oyente ya llegado a una edad, pues yo ya empecé a apreciar el trabajo de Mecano, como confesaba al principio, tardé bastantes años, y yo ya la conocía y me extrañó, ¿sabes? Pues más allá con otros artistas, por ejemplo con Miguel Bosé, nunca tocamos Márchate ya, que es una canción que siempre me ha encantado y fue un single, ¿no? Y sin duda por su naturaleza rockera, ¿no? Sin embargo, sí llegamos a tocar canciones que no me gustaban, o no sé, Don Diablo, ¿no? En el caso de Ana, no había ninguna canción que me disgustara. Quizá de su repertorio propio, insisto, sí que se incluían sobre todo en la segunda gira que hice con ella, La Fuerza del Destino, año 2006. Se empezó no incomodar. Y también hiciste Frágil, ¿no? También hiciste Frágil. Que también estuviste Frágil, ¿verdad? En el 2003. ¿También qué? Estuviste Frágil en el 2003. Sí, yo no, solo hice dos. Girados. Girados y Fuerza. Trabajaba yo con vosotros en La Fuerza también. Pero no, esa gira no la hice. Esa es una canción que yo sí echaba de menos, ¿sabes? Pero bueno, ahí el músico es el marinero, no es el capitán, entonces le toca aceptar. Pero vamos, tampoco me pareció que el público la demandara. Sí que en otros repertorios de mi vida que se han puesto a corear por distintos artistas
canciones que no estaban integradas en el repertorio. O sea, con esta nunca sucedió. Tendré que deducir que tampoco es de las que más ha contribuido a solidificar la fama y el impacto de Mecano, ¿no? Pero bueno, Pedro, ¿cuánta puntuación tú le darías de una ponderación del 1 al 10? Bien importante eso, porque nosotros siempre puntuamos las canciones en esa escala. Tú te puedes pasar, evidentemente, si te gusta una canción, pasarte de los 10 puntos, evidentemente. Pero ¿cuánto le darías a este tema? A ver, si 10 es The Long and Winding Road de McCartney, pues sin ánimo de ser despectivo respecto a ese baremo, a ese techo, le pondría un 7-8. Pero teniendo en cuenta Perfecto. Que para mí son las canciones de los Beatles, ¿no? De todas maneras, mi baremo para decidir es también el de Javier, es la emoción. O sea, yo, a pesar de haberme tenido que acercar a la música de una manera más sesuda, la tengo que entender, que analizar, que ejecutar, intento nunca perder el rumbo de lo que me diga el corazón. Lo que pasa es que ese es un lenguaje que va en función de cada uno. Una cosa es la sensibilidad que el artista ha puesto a la hora de componer la canción o de interpretarla, y otra es la sensibilidad que el receptor pone para percibir. Entonces, hay gente que se vuelve loca con el reggaetón, yo no lo soporto. Quizás el problema esté en mí como receptor, no en Maluma como emisor. En el caso, si tanto emocional como en cuestiones menos relativas, más absolutas, le pondría un 7-8. Es una canción, tampoco se me puede hacer mucho caso porque yo soy abogado de las causas perdidas. Entonces, cuando una canción es extirpada de un repertorio, me da cierta penita. Entonces, ¿sabes? A lo mejor ese componente también contribuye a que yo le tenga una cierta predicción. Pero sí que siempre me ha gustado. Perfecto, vamos avanzando porque el tiempo, hasta ahorita vamos bien, pero bueno, tenemos que ir como condensando porque este disco está por el segundo tema, vamos por el tercero, tenemos que ir agilizando un poco más. Ahora, bien importante algo, la gente está comentando que se está atravesando por allí un ruido, bien importante al panel, la conexión que ustedes tengan, no creo que sea Javier porque apenas acaba de ingresar, que chequeemos las conexiones, acabo de chequear acá, creo que no es. Entonces, a chequear las conexiones mientras yo... Yo lo escucho cuando hablas tú, pero no cuando habla Estela. Me parece que a Javier lo escucho alguna vez. No sé si yo estaré emitiendo. Pues yo es que Javier lo olvido, pero... No sé si a yo no escucho perfecto. Yo hasta no se ha ido, ¿no? Javier la estoy escuchando bien ahora. Perfecto. Vamos a ir chequeando, pero vamos de una vez con el siguiente tema. Y es el tercer tema de este gran disco. Y bueno, llegamos a una de las joyas. Hijo de la Luna. Y bueno, hay que comenzar. Yo pienso que es importante comenzar por las damas. A ver, Estela, ¿qué piensas tú de este gran tema? Que por cierto, lo ejecutas tú y te escuché por allí una belleza de tema. Te doy la palabra. Pues yo creo que, como decía antes, este disco que es especialmente importante para el papel que empezaría a jugar José María Cano en Mecano, si es por algo, es por este tema y por otros dos, por Me gusta tanto olvidarte y Cruz de Navaja. Pero sobre todo por Hijo de la Luna. Mira, cuando estamos encima del escenario, yo llevo, una performance en este tema, que llevo unas alas que se iluminan en la oscuridad, ¿no? Y la gente, en cuanto escucha las primeras notas, o sea, no hace falta más que dos, y la gente se vuelve loca. O sea, creo yo que un tema que ha escuchado cualquier mortal. Es muy difícil encontrar a una persona, por mucho que venga de otros géneros, por mucho que venga de otras generaciones, por mucho que esté muy desconectada del mundo mecano, que no haya escuchado El Hijo de la Luna. Y también es un tema, creo yo, uno de los temas más versionados de Mecano. Que lo han tocado un montón de grupos y han hecho su propia versión un montón de grupos. Yo creo
que si no es el tema más mítico de Mecano, poco le falla. Mira, has recibido, por cierto, muchos saludos por allí, besos y abrazos, me imagino tus fans ahí muy al pendiente, pero te quería preguntar un detalle bien importante, la ponderación, del 1 al 10, ¿cuánto tú le das a este estupendo tema Hijo de la Luna? Yo le doy un 13. Wow, total, estamos de acuerdo en eso. Ahorita doy yo también mi puntuación. Muchas gracias. Bueno, pienso darle la palabra a Pedro. Pedro, este gran tema, Hijo de la Luna, wow. Llegamos aquí a la cúspide de los grandes temas de este disco. Yo le doy un 10, no porque no merezca un 13, sino porque hace todos los mejores, ¿sabes? Un 10 es una canción y además muy inteligentemente arreglada, preciosamente cantada, o sea, cada elemento de los que componen esa canción se dan la mano con total fraternidad, la interpretación, la producción, el arreglo, la composición, la letra, es un puño completo, ¿sabes? Y como bien dice Estela, todo el mundo la ha escuchado y eso de que hay una canción con 2 notas ya arranque árido por parte del público, eso es muy difícil de conseguir. Hay que hacer una promoción muy generosa, se hayan invertido grandes cantidades en campañas, eso y esa canción que está escrita hace casi 40 años y sin embargo no ha envejecido, que es la verdadera prueba de que una obra es de arte, ¿sabes? Vamos, nuestras grandes medallas a nivel nacional y local. Wow, buena puntuación. Javier, hemos entrado una de las canciones principales, Hijo de la Luna. ¿Qué piensas tú sobre este tema, en lo musical, cómo ha venido envejeciendo y también la puntuación, la ponderación del 1 al 10? Un 10, está claro, ¿no? O sea, pienso como Estela y como Pedro, o sea, no conozco a nadie que no le haya gustado esta canción y sería injusto valorarla menos. Yo creo que es la canción de Mecano y del pop español, por antonomasia en el mundo. O sea, Hijo de la Luna y Corazón Partido, probablemente, ¿no? Ha sido una canción versionada por muchísimos artistas de muchas partes del mundo y creo que la escuches con quien la escuches tiene siempre magia. Por supuesto que la voz de Ana es insuperable, ¿no? Pero bueno, también siempre pensamos lo mismo del cantante que la canta, ¿no? Pero la canción, desde luego, chapó por José María y chapó por Ana a la hora de cantarla. Y bueno, yo recuerdo aquel año que fue un exitazo tremendo. Yo me acuerdo que los fans de Mecano, esto es una opinión solamente de fan, de fan a lo mejor insoportable, pero claro, los que éramos fans de Mecano, antes a raíz de que no tenían muchísimo éxito en España, muchísimo, con sus 3 primeros discos y eran como lo más, simplemente que con el tercer disco como que dejaban de, o sea, parecía como que había sido producto también de la moda, ¿no? Entonces los fans de Mecano nos sentíamos como despreciados, yo por lo menos, ¿no? Cuando yo decía a alguien que me gustaba Mecano, era como me insultaban, casi. Pero a partir de Hijo de la Luna todo cambió. Fue cuando ya esa misma gente que no quería escuchar a Mecano decía, ay, déjame los discos anteriores, los quiero grabar, pero las cosas que son antes, ¿no? Y con Hijo de la Luna pasó todo aquello. Entonces, la canción buena. Fíjate algo, tú le acabas de ponderar, le acabas de dar una puntuación máxima. 10 puntos, vamos bien, vamos con puntuación bastante alta, pero pienso oportuno saludar a toda la gente que está conectada, ¿no? Bueno, tenemos a Ernesto, tenemos a Rafael, tenemos a Silvia, a Lesio Tama, que hizo por supuesto todo el opening de este gran live, a Juan, a María, a Benja, Virginia, a Germán, a Cristóbal, a Ignacio, a Javi, a David, a Beatriz, a Paloma, a Fabio, a Esmeralda, a Música y Carne. ¡Wow! De mucha gente, tanto de España como también de territorio latinoamericano. Y muchas gracias por compartir aquí con nosotros. Y saludos a todos. Bueno, yo creo, es tu contacto, Javier, por allí. Pero fíjate, vamos a la siguiente canción.
yo pienso oportuno voy a dar mi puntuación, evidentemente, Hijo de la Luna, le voy a dar 11 puntos, porque es una canción que representa una leyenda gitana, representa el deseo también de la mujer, obviando el deseo también de ser madre y de pedirle a un ente sobrenatural el hecho de conceder el deseo de retener un hombre, pero con una circunstancia bastante trágica. Y sobre todo el comienzo de la canción, cómo se va desarrollando, es como con esos elementos bastante mágicos. Yo le doy sin duda la puntuación más alta. Pero fíjate, viene el siguiente tema: 50 palabras, 60 palabras o 100. Y bueno, yo voy con las damas. ¿Qué piensas sobre este tema, mi querida Estela? Pues es uno de mis temas favoritos de Mecano. El mío también. De hecho, es muy curioso. En muchos conciertos la gente lo pide. No lo llevamos en el repertorio porque es un tema demasiado desconocido para el gran público y no tenemos un repertorio infinito, no podemos tocar todos los temas que nos gustaría. Pero lo llevamos en un tiempo. En nuestros comienzos lo llevamos, porque a mí me encanta esta canción. De hecho, hay un directo, no sé si es de Nueva York, Javier, no sé si tú recuerdas este directo con 50 palabras, haciendo Nacho, bueno, Ana unos bailes maravillosos y Nacho montando una performance. Ese directo de Nueva York me encanta. Y esta canción para mí es una canción que representa lo que Mecano era para mí cuando yo era pequeña. Y me trae muy buenos recuerdos. Wow. Una ponderación súper alta. Del 1 al 10. Bueno, pues yo le daría, no sé, un 10. Un 10. De puntuación bastante alta. Bueno, Pedro, en referencia a este gran tema, por cierto, que va más en una onda pop, ¿qué piensas tú sobre este tema en específico? ¿50 palabras, 60 palabras o 100? Pues bueno, yo primero voy a dar las gracias a Estela y luego pedirle un favor a Javier, que me va a entender enseguida. De esta canción yo no me acuerdo, porque le sé que la he escuchado. El flotador que ya me ha mandado Estela y espero recibir de Javier, porque yo no la recuerdo. Lo cual no es indicativo. No, pues esta canción... Sencillamente es que a lo mejor escucho de pasada cuando escucho entero y no sé, no le pongo ahora mismo melodía ni nada, pidiendo perdón a todos los implicados, desde los oyentes hasta los propios Mecano. Javier, sácame del paso. Suele pasar. Bueno, yo suele pasar. 50 palabras. Yo una vez tuve una asociación que la llamé 50 palabras en una canción. Que 50, claro que me acuerdo de sus directos, porque la verdad que desde que apareció Mecano la introducción en todos sus conciertos, en todas las giras venideras también, simplemente que no fue single. Y bueno, a mí me parece, dentro de que estamos hablando entre el cielo y el suelo, ¿no? que es como una canción en la que también se demuestra a un Nacho muy adulto, ¿no? O sea, a mí, sinceramente, me parece una mezcla entre Mecano y Silvio Rodríguez, el texto, ¿no? Y bueno, me parecía maravillosa. La verdad que desató mucho el fenómeno fan con esos bailes que hacían Nacho y Ana en los escenarios. Y hablando de José. José también estaba en el escenario, pero José siempre ha sido como más pasito bailando, ¿no? Entonces, y Nacho ya le da mucho color. Y bueno, pues a mí me parece una canción de desamor, porque es la canción de desamor, no es una canción de amor. Y sobre todo, bueno, a mí me sorprendió en aquel momento porque habla de una divorcio, ¿no? O de una separación. Y yo por lo menos nunca había oído que alguien hablara de una separación de esa forma tan bonita. Y creo que es otra de las cosas que Mecano hacía en las letras, ¿no? Que les ha hecho que tenga temporales, porque hablar de situaciones personales, y como decía Pedro antes, nadie se había atrevido a hablar hasta ese momento de esta forma tan directa. Y bueno, fíjate que Mecano, disculpa que te interrumpa, hacía de una tragedia. Un 9, sí.
¿Qué me decías? Hacía de una tragedia una situación, vamos a decir así, mágica. Y eso lo hace siempre en los discos. Pero fíjate, tu ponderación del 1 al 10 sobre este gran tema. ¿Cuánto le das? Un 9. Wow, bastante alto. En mi disco a lo mejor un 10, pero en el disco un 9. Pero fíjate, este es uno de los temas que a mí me encanta porque es super pop, pero también tiene un piano super mágico y una batería electrónica bastante exquisita, muy, por supuesto, de la época de los 80, ¿no? Y bueno, habla evidentemente de una separación, pero si nos ponemos a ver desde el punto de vista semántico, pareciera que lo cantaran con alegría en vez de cantarlo con una tristeza, porque generalmente las tristezas lo asocian a las baladas. Entonces lo cantan como una canción de optimismo frente a lo que sería una separación, y me parece súper genial. Mira, yo le doy 9.5 a este gran tema. ¿Querías decir algo, Javier? Que es la voz de Ana, ¿no? Y ahí Nacho juega muchísimo con los coros de Ana, a los agudos que llega Ana, y es tremenda la canción, sobre todo por eso, ¿no? Porque Nacho también ahí empezó ya a demostrar todo lo que le interesaba investigar en las voces, ¿no? Y creo que Ana, pues ahora no llega, pero en ese momento era el mejor vehículo para la voz, para las letras de Nacho y de José. Perfecto. Bien, chicos, llegamos, querido panel, al número 5. Te busqué. Un gran tema. Y bueno, comenzamos siempre la apertura del análisis con las damas. Entonces, bueno, Estela abre este gran tema. ¿Qué piensas en lo musical? ¿Qué piensas en la letra? Sobre todo tu experiencia, a lo mejor cantándola, interpretándola. Bueno, pues tengo varias historias con este tema personales muy emocionantes. Nosotros este tema, como en la gira del 91 hizo Mecano, lo tocamos al final del show. Y es un momento como, bueno, de mucha emoción, para mí es como, bueno, después de todo el esfuerzo, ¿no? De todo el show, y ya llega al final, es como el momento de soltar ahí todo, ¿no? Como la gente está también como muy emocionada porque es una canción que forma parte, yo creo, de la historia de mucha gente, de la banda sonora de la vida de mucha gente. Pero curiosamente, yo hace tiempo estaba cantando, no nada de Mecano, otro repertorio que yo cantaba con otro proyecto que yo tenía, y de pronto se acercó a mí una chiquilla muy emocionada. Yo estaba cantando un tema de Rosalén, una chiquilla encantadora, y me dio su Instagram y después empezamos a hablar y de pronto le dije, pues yo canto, tengo un tributo a Mecano, y me dijo, no me lo puedo creer. Te voy a contar una historia que no le cuento a nadie, pero te la voy a contar porque creo que va a ser muy importante y muy emocionante para ti. Esa niña se llama Paula y es la hija de Usía Martínez del Campo. ¿Quién es Usía Martínez del Campo? Pues es la protagonista de Me cuesta tanto olvidarte. Es a quien José María escribió y dedicó esta canción. ¿Qué pasó? Wow. Que en el siguiente concierto que hice vino Usía a vernos. Entonces, no puedo explicaros la emoción que yo sentí cantando esa canción y teniendo a Usía delante de mí llorando. Fue un momento que no podría explicar con palabras, pero para mí fue muy emocionante porque aparte su hija es un amor de persona y ella también. Y bueno, me dio las gracias y yo a ella y bueno, esta canción pasará a formar parte de la historia ya personal de mi vida también. Pero porque estás hablando de Me cuesta tanto olvidarte, pero ha preguntado por Te busqué, ¿no? ¿O es Me cuesta tanto olvidarte? Yo creo que ha dicho Me cuesta tanto olvidarte, ¿no? He entendido yo. No es el tema, pero bien, buena anécdota, adelantaste ya y es parte, no importa, porque me parece súper valioso. No, adelantaste. Mi propia lista donde tengo el disco, la cara A y la cara B, y después de 50 palabras va Me cuesta tanto olvidarte.
esa es la lista que tengo yo. Por eso yo directamente he dicho, ya está, pues ya ha llegado su turno. Está muy bien. Y diste la anécdota súper especial de este gran tema. Pero fíjate, en Te Busqué, ¿qué piensas sobre este gran tema y sobre todo la ponderación del 1 al 10? Pues también es otro tema de como 50 palabras. También creo que es un tema como muy especial, donde la voz de Ana está en un lugar muy pequeñito, pero muy íntimo y para mí también es como muy especial. Es que este disco a mí me encanta, de principio a fin. No te voy a dar una nota baja en ninguna canción porque me encantan todas. Así que, ¿qué nota? No sé, un 9, por ejemplo. Un 9, estoy totalmente, pero totalmente de acuerdo. Pedro, Te Busqué, este gran tema. ¿Qué piensas tú en lo musical y sobre todo el contexto semántico también? No lo conozco. A ver. Perdona, no os habéis hecho daño, ¿no? Que se me ha caído el teléfono. A ver, esta canción aprecio más la letra que la música. Tampoco la he prestado, la recuerdo. Si le tengo que dar al Hijo de la Luna un 10, está un 7, ¿sabes? Quizá me podría disparar hasta el 8, ¿no? Es alto. No está por aquello de la sintonización, que yo no le puede gustar, a otro puede dejarle frío, ¿no? No sé. No es una de las canciones. Llevo mucho tiempo sin oírla. Quizás debería darle alguna oportunidad, ¿no? Pero no está entre las canciones de las que yo soy un devoto. No son, o sea, si yo, por ejemplo, aprecio una de las grandes cosas que aprecio de Mecano, como aprecio de los Beatles, es que primero tienen algún que otro disco, como por ejemplo este, hasta donde yo recuerdo, que puedes escuchar entero. Eso ya no sucede desde hace décadas. Normalmente hay una canción que te gusta y las otras 9 son más tolerables en un grado mayor o menor, pero de luego gustar o encantar no es tan fácil encontrar un disco completo, ¿no? Este disco sí lo tiene, ¿no? Ya digo, yo le pongo un 7, yo soy un juez severo tirando a verdugo, por lo cual un 7 en mi caso lo voy a llamar generosidad. Pero es bastante alto. Sí, para mí sí, pero sobre todo porque le puedo un 10 a una canción como El Hijo de la Luna o de Pajas, que también se la pongo, y por eso la que mencionaba antes, Estela. Mira, yo por ejemplo, no me cuesta, aparte que os voy a tener que dejar, perdóname, a las 10:30 tenía libre, hora española, pero aprovecho para decir algo con otro lenguaje quizá, pero que ha dicho Estela en favor de... No me cuesta tanto, o sea, me cuesta tanto olvidarte. Esa es también una de mis canciones favoritas. Hay un síntoma en mí muy indicativo, y es que cuando yo he tocado con un artista, si había una canción que no incluía guitarra, por ejemplo, Ya no te quiero incluía trompeta. No tocaba la guitarra, pero como yo tocaba la trompeta, pues tenía que aparecer en el escenario. Pero si no tenía obligaciones, me iba al camerino, pues a desconectar un par de minutos, o bueno, 4 o 5, lo que durara la canción, ¿no? Solo era por regresar más. Pero en el caso de no me cuesta tanto olvidarte, me iba entre bastidores a escuchar cantarla. Lo cual, alguien que se dedica a la música y que tiene en ocasiones la ilusión resentida y ya no es igual, en fin, de chispeante sus emociones que cuando eras adolescente, por ejemplo, los profesionales no solemos hacer eso. Aprovechamos ese momento para ir a descansar o para ir al baño o cualquier otra cosa, ¿no? Incluso habrá quien lo haga para atender tus llamadas. En el caso no me cuesta tanto olvidarte y me quedaba escuchándolo, y eso solamente lo he hecho con una canción de Novega, que era la de Van Gogh, y con una de Subas, que era ¿cómo se llama esa? Y voy a colgar, que termina así, ahora no me acuerdo del título, porque no tengo mucha memoria para títulos, y con esta canción, lo cual para mí la convierte tanto al autor como a la canción en algo muy cercano a mi gusto, a mi paladar por la música, ¿no? Javier, cosa tuya. Bueno, pues yo con Te Busqué, hombre, es una canción, a ver, a mí me parece como un perfume pequeñito, ¿no? Siempre la he visto una cara B, porque en España fue cara B totalmente. Yo me he dado cuenta hace mucho tiempo que en Latinoamérica habláis de canciones de Mecano que aquí no fueron tan trascendentes y que me alegro casi que lo fuera, pero es que aquí, como bien decía Estela, sí estaban incluida en el vinilo oficial. Yo de hecho recuerdo un trauma cuando me compré el disco
Y luego llamé a mi prima para decir, a mí esta canción me gusta. Y ella me decía, a mí me gusta, te busqué. Y yo lo miraba y digo, pero si yo no la tengo. O sea, no entendí. Yo estaba en la casete. Pero bueno, para mí no sé si influenciado por la compañía de discos también o el negocio. Pienso que si se quedó fuera del disco, por algo sería. O sea, es decir, la verdad que al lado de Hijo de la Luna o de Cuera Bajas, pues la veo como una canción muy pequeñita, muy amable, de Mecano. Ellos la tocaron en una gira en directo y era muy bonito con dos bailarinas que tenía mexicana, pero bueno, no, la verdad que no es ninguna canción prescindible mía, Mecano. Todavía es un tema que se deja escuchar. Sí, es un tema que se deja escuchar. Todo el disco se deja escuchar, es todo maravilloso. Pero quiere decir que dentro de esas genialidades que hacían, pues también hay cosas que a mí personalmente, pues tampoco me emprendas en decir esto me gustó menos, porque creo que también eso es sano decirlo, ¿no? Porque es que la verdad, no sé, considero que la verdad, yo he escuchado muchísimo las canciones de Mecano hace muchos años, la verdad que últimamente ya no las escucho, pero lógicamente te busqué. Y luego otra canción que hablaremos más adelante, me imagino, las cosas tales son claras, caras ves. En ese resurgimiento de Mecano, por ejemplo, que hubo, con Te busqué al frente no hubiera surgido. Eso lo tengo clarísimo. ¿Cuánto es el puntaje que le das al tema, Javier? ¿Del 1 al 10? 5, 6. 5 o 6. Y luego 5 o 6. Bueno, pasa la media. Y me cuesta tanto olvidarte, que hombre, también es otra joya. A mí es una canción que me gustó muchísimo en su momento. Perdonad que incida siempre lo mismo, pero creo que lo mágico de esa canción es lo bien interpretada que está con Ana. O sea, es impresionante. Yo creo que también dentro de esas cosas que hacía Ana, me cuesta tanto olvidarte lo más perfecto, que casi rayando la perfección, porque en el fondo nadie hacemos nada perfecto, ¿no? Y a mí eso me gusta mucho. Luego es una canción que la verdad que, no sé, tampoco echo de menos. No sé si te explicar, a lo mejor tampoco me sentí tan identificado con ese pleno. Y fijaros, recuerdo que hace 3 años hice que Nacho Cano tocara en un festival aquí indie, que es Sonorama, y recuerdo que con Nacho hicimos el repertorio, ¿no? Y él me decía, hacemos me cuesta tanto olvidarte. Y yo le dije que no, porque me recordaba demasiado a los finales de los conciertos de Mecano, ¿no? Y lógicamente Nacho, pues tampoco es Mecano, el solo, ¿no? Y creo que es una canción que está demasiado ubicada en ese momento y para mí hubo momentos más bonitos en Mecano, ¿no? Entonces, no, tampoco es una canción que eche de menos. Por supuesto, la puntuación, pues te daría un 8. Perfecto, excelente. Bueno, yo pienso oportuno despedir a Pedro Andrea porque bueno, ya su time está ya al tope. Muchas gracias, sobre todo por esos comentarios, sobre todo por esa vivencia y de primera mano, porque tocaste con Ana o sigues tocando con Ana Torroja y eso ha sido súper valioso. Amigo mío, un abrazo y muchas gracias por haber estado acá en Conversaciones Necias. Se te aprecia mucho, sobre todo por esos grandes comentarios. Bueno, espero verte pronto en otro programa. Así que bueno, tan sencillamente continuamos el análisis. Hemos hablado también un poco, yo creo que podemos obviar un poco, a mí cuesta tanto olvidarte, porque de alguna manera hemos opinado, ¿no? Hemos dado puntuaciones más altas. Sabemos que me cuesta tanto olvidarte es el tema principal, uno de los temas principales de este disco y que ha hecho historia dentro de lo que es la música de Mecano. Yo, por ejemplo, le doy 11 puntos, pero tenemos que ir caminando rápidamente porque, bueno, nos quedan todavía muchos temas. No tienes nada que perder. Es un gran tema, un tema rítmico muy, pero muy rápido, idóneo para tocar en vivo, a lo mejor. Y bueno, yo quiero que nuestra querida Estela nos cuente sobre este tema y nos dé la puntuación. Bueno, pues sin extenderme mucho así, que ya me he enrollado antes me he liado, he ido directo y dije, ya está, me cuesta tanto olvidarte, pero no tienes nada que perder, es uno de esos temas de Mecano que me levantan, ya esté como esté, o sea, yo me pongo este tema y subo, es un tema que tiene una energía que contagia además, o sea, es como, no sé, tiene algo que no sé explicar, aparte me parece muy curiosa la letra, me gusta mucho.
Y Ana también tiene un registro muy diferente a cómo interpreta otros temas, ¿no? Es otro rollo, es como también un poco el tema siguiente, ¿no? Las curvas de esta chica. Pero me gusta mucho cómo canta Ana ese tema. Y ya te digo que me levanta, así que no voy a dar nada más bajo de 7 que a este le daré un 7. Bueno, fíjate, pero es una puntuación bastante alta. Javier, ¿cuánto le das tú a este gran tema? No tienes nada que perder. Bueno, un 7 o un 8 también. O sea, la verdad que el tema, bueno, a mí me encanta. O sea, yo recuerdo, vuelvo a insistir, yo cuando me han hecho muchísimas entrevistas sobre Mecano y sobre tal, y yo la verdad que siempre me remito a la primera impresión que me causó cuando lo escuché por primera vez. Lo que quiero decir, luego hay canciones que evidentemente se familiarizan contigo y las tienes cariño por otra serie de cosas, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando escuché No tienes nada que perder, bueno, yo pensaba que me iba, o sea, creo de hecho que no he vuelto desde entonces. Me encantaba y como dice Estela, la voz de Ana, con un registro, es que lo estoy diciendo continuamente, pero es que en este disco la voz de Ana es muy principal, es decir, yo creo que es más principal que las letras de Nacho o Jorge. Y bueno, y recuerdo, o sea, que la presentaron en aquellos tiempos, la presentación era totalmente distinta ahora, ¿no? Y tenías que esperar a que salían en televisión y salieron un mes de junio en un programa de tocata y Ana salía con un vestido, o sea, con un bañador futurista de cuero y eso es lo que pienso de esa canción, o sea, que me dejó a Ana Roja totalmente anonadado. Esa canción, quiero decir que sí que iba para single, o sea, iba a haber sido el segundo single de Entre cielo y el suelo, después de Que pesado, pero bueno, como la gente me está a demandar más Buena Bajas y los temas de José María, pues al final No tiene nada que perder, se quedó fuera de la singladura de Mecano. Pero bueno, es una canción divertida, positiva y evidentemente con un mensaje, porque todos los que tenemos, porque hagamos lo que hagamos en la vida, pues ni tenemos nada ni que perder ni que ganar, porque al final todos nos vamos. Así. Total, mira, yo a este tema a mí me parece súper genial, sobre todo por la base que tiene, que es bastante rápida. Es un tema pero muy positivo, que levanta como la estructura. Es un tema sobre todo para escucharlo en la mañana y poderse motivar a salir de los conflictos, ¿no? Es como esa línea neutra entre las dificultades y lo que es el porvenir. Y a mí me parece súper genial, sobre todo por la parte secuencial, ¿no? Y la parte de la percusión. Yo le doy 9 puntos a este gran tema. Por cierto, hemos llegado a uno de mis temas favoritos. Les voy a explicar por qué. Porque es uno de los temas más movidos que podría ser la esencia representativa del pop rock dentro de este disco. Las curvas de esta chica. Tremendo tema. Un temazo por donde se le ve. Y bueno, vamos a darle la palabra a Estela para que nos pueda comentar sobre todo de sus vivencias en vivo sobre este temazo. Pues además las tengo porque igual que No tienes nada que perder, este tema también tiene una energía que contagia y yo pensé que tenía que ir en el repertorio y lo metí en los comienzos de Aidalí. Y lo metí porque era, no sé, un tema que además me encanta, me parece igual como que tiene ese rollo de directo, ¿no? Que puede enganchar a la gente, que puede hacer que se mueva. Y entonces, bueno, pues ahí estuvo durante un tiempo, después lo movimos y bueno, lo quitamos. Pero me hace especial gracia también, como que me gustan mucho los coros de Nacho y la letra también me parece brutal, me encanta. Así que bueno, yo le daría pues otro 7. Wow, bastante alto. Javier, este gran tema, las curvas de esa chica. A ver. Pues yo a medida que os oigo hablar y tal, o sea, de las curvas de esa chica, yo sabía, o sea, que en toda Latinoamérica fue un exitazo. Aquí en España, la verdad que no, o sea, no trascendió, o sea, no fue single. Hicieron 2 o 3 televisiones para la canción, pero no fue más así.
A mí la canción me gusta mucho, me parece muy divertida, me parece sobre todo que muy como es Nacho Cano, el autor de la canción, pues así de divertido él, y que tiene así como mucho humor, ¿no? Y que compara los problemas de la nación con irte con alguien a la habitación, y también soy un poco así. Y bueno, la daría un 8 también, ¿no? Y bueno, recuerdo que, fíjate, la hicieron en 2 giras, o sea, que la gira del 87 con Desnudo Solo, que era la gira que la pertenecía, y luego hacían una versión muy heavy en el año 88. Y esa versión me gustaba muchísimo, o sea, en los directos. Porque se volvían como locos, o sea, con las guitarras y ella ahí. Pero de verdad que tampoco es una canción que yo eche de menos, ¿eh? Quiero decir. Pero vamos, me la sé entera, ¿eh? O sea, todo esto os lo digo con la boca pequeña porque me la sé totalmente y me sé. Si pongo la televisión, hago los mismos movimientos que Ana hacía. Un 8, la daría un 8. No está mal, es un puntaje bastante alto. Fíjense, para mí lo que representa las curvas de esta chica es una explosión pura de energía, que está realizada evidentemente por su autor Nacho Cano. De los temas que disfruto más, porque bueno, soy baterista aficionado y me encanta el desempeño rápido de la batería que tiene y lo elaborado. Es una canción que mimetiza mucho, no es tampoco una canción que se va llevando de manera lineal. Hay muchas influencias, por cierto, panel, de lo que es el New Wave, de lo que también tiene que ver con el rock británico que se escuchaba de esa época, lo mencionó, por cierto, el tema de los The Police. Hay muchas influencias ahí bien marcadas, sobre todo la parte del hi-hat. Ahí se puede escuchar todo el desempeño, es bastante parecido, pero hecho, por supuesto, con el sello de Mecano. Yo este gran tema, yo le voy a dar 10 puntos, porque me parece súper, pero súper genial. Y bueno, llegamos a un tema muy, pero muy controversial, muy valioso, que es el tema número 9. No es tan serio este cementerio, me encanta este tema. Por cierto, uno de los temas favoritos de uno de los miembros de acá de Los Necios. Vamos a comenzar con las damas. Vamos a comenzar con Estela. ¿Qué piensa de este tema en cuanto a la semántica, la letra y también en lo musical? ¿Qué proyecta? Bueno, pues creo que es uno de los temas también más especiales del disco y que desde luego pasó a formar parte de la banda sonora de la vida de muchísima gente en este país, en otros también, ¿no? Pero yo recuerdo siendo muy pequeña, yo en el 86 tenía 4 años. Wow. Pero en mi casa siempre se escuchó Mecano. Y yo recuerdo siendo muy pequeña, viendo el videoclip, imagino que igual no fue ese año, fue al siguiente u otro, pero yo recuerdo que era muy pequeña. Y yo veía a Ana Torroja con esa trenza, este postizo que llevaba la trenza, ¿no? En el videoclip y esa estética que llevaba y yo alucinaba. O sea, creo que forma parte de, como he dicho, ¿no? de la historia de Mecano. Obviamente es un tema, diría yo, que de los pesos pesados, y yo le doy, pues no sé, un 10 como mínimo. Yo estoy seguro que le dieras mucho más, pero te mantienes ahí en el estándar. 10 puntos es bastante, pero bastante alto, Estela. Muy bien. Javier, sobre este gran tema. Bueno, estamos hablando realmente de dar del 1 al 10, ¿no? O sea, no... Yo hago el valor ahí. No, yo también le daría un 10, la verdad. En mí personalmente más por lo que fue que por lo que es ahora también, pero es una canción realmente rompedora, preciosa, o sea, y bueno, que ha pasado también a formar parte un poco de la sociedad, porque yo creo que el 1 de noviembre suena en muchísimos sitios. Y en aquel tiempo en España no celebrábamos Halloween como celebran ahora. O sea, que quiere decir que ahora hubiese sido un éxito tremendísimo ese punto a la muerte. Y luego esa canción también tiene una cosa, ¿no? Que reconcilió a Mecano mucho con otros grupos de la movida. Y creo que es una canción que Alaska, por ejemplo, la hubiera cantado perfectamente. Y bueno, y de hecho Alaska la incluyó en el repertorio de sus preferidos, en la bola de cristal. Y bueno,
era muy divertida. Luego en directo también eran súper divertidos. Yo me acuerdo que no sé si lo sabéis esto, o sea, alguien lo ha visto o no, pero en los Ana Torroja, digamos, dividía las pistas, como llenaban estadios, plazas de toros y eso. Entonces cantábamos la mitad bueno, yo que estaba al medio cantaba todo, y además, pero quiero decir, se supone que la mitad cantábamos no es serio este cementerio y la otra mitad sí es serio este cementerio. Entonces había como un debate entre el público muy divertido, ¿no? Que acababa siempre con, bueno, pues con mucha música y mucha diversión. A mí me ha gustado mucho esa canción. Sí. Sí, totalmente. Fíjate que hay algo bien particular con este tema, ¿no? Hecho por José María Cano, que yo pienso que su nivel de madurez le llevó a un nivel también de sensibilidad bastante, pero bastante importante.